Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión de la porción semanal de estudio de la Torá. Tenemos la buena costumbre de estudiar la Torá y sus secretos, la Biblia, semanalmente hasta completar un año, llamémosle hebreo, con el estudio de la Torá. Todas las semanas estudiamos ciertos capítulos y versículos de la Biblia hasta completar un año. Son 54 porciones en total y cada porción que estudiamos, cada sección, cada capítulo que estudiamos durante la semana tiene un título en hebreo. La porción que estudiamos esta semana, aquí se los voy a proyectar, tiene por título en hebreo Toldot, que se traduce como descendientes, algunos le traducen como generaciones. Algunos le pronuncian Toldot, otros le pronuncian Toledot. Al final no lleva lo mismo, pero la porción que estudiamos, los capítulos que estudiamos esta semana, están en el capítulo 25 del libro de Génesis, del versículo 19 hasta el capítulo 28, verso 9. Es el texto fundamental, la base de estudio, porque también hay otros textos que tienen que ver con los profetas y otros escritos también que sirven como de apoyo para respaldar lo que la Torá está diciendo durante la semana. Los sabios le llaman a todo esto la energía semanal. La Torá se vuelve dinámica, la Torá se vuelve realmente con mucho sentido cuando nosotros la estudiamos durante la semana. A veces pareciera que todo el mundo está girando en torno a ella. Tu vida está girando en torno a ella. ¿En qué sentido? Que hay cosas que vivimos durante la semana y la Torá ya lo había dicho. O sea, la Torá ya nos da alusiones de cosas que estamos viviendo. Por eso esta energía semanal nos lleva a comprender cuáles son las decisiones que tenemos que saber tomar, nos lleva a la idea eh, de entender también los procesos que estamos viviendo, y la Torá se vuelve sabrosa cuando la sabemos vincular a nuestras vidas, cuando sabemos vincularla a nuestros procesos, y decimos, oh, lo que le pasó a tal personaje en la Biblia también me pasó a mí. O lo que dijo tal sabio, o lo que dijo la Torá, o lo que dijo la Torá escrita, la Torá oral, es lo mismo que necesito, la respuesta que andaba buscando es... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve dinámica la Torá y encuentra respuestas. Se vuelve una brújula en tu vida. Entonces, si te fijas, ya llevamos desde el capítulo 1 que empezamos este año hebreo, ya vamos en el capítulo 25 del libro de Génesis. En hebreo es llamado Bereshit. Entonces, eh, sabemos de que siempre hay bastantes temáticas que tocan en una porción. Hay varios temas que se tocan, varios episodios, eventos. Eh, no se alcanza, por supuesto, a hablar de todo. De hecho, la Torá cada año se vuelve evolutiva. Dependiendo del nivel de conciencia que tengamos, la revelación va a ir creciendo, la profundidad va a ir creciendo, la penetración en los secretos que están ocultos ahí va a ir creciendo. Eh, bien, vamos a leer los primeros versículos del capítulo 25 de la Torá, y de ahí vamos a ir explicando ciertas cosas. Voy a dar lectura del versículo 19 hasta el versículo 26
de Génesis capítulo 25. Dice la Torá, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. A la edad de 40 años, Isaac se casó con Rivka, que es Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padam Aram, hermana de Labán el arameo. Es decir, que Rebeca era hermana de Labán. Luego dice en el verso 21, Isaac suplicó, suplicó a Hashem frente a su esposa. Suplicó a Dios frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rebeca, concibió. Los hijos pugnaban dentro de ella, y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Fue a consultar a Dios, y Hashem le contestó, 2 pueblos hay en tu vientre, y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizos en su vientre. Entonces salió el primero, colorado y todo velludo como manta de pelo, y lo llamaron Esaf. La traducción bíblica le llama Esaú. Esaf o Esaú se traduce como peludo. Y después salió su hermano, que tenía la mano aferrada al talón de Esaf, de Esaú, y lo llamó con el nombre de Jacob, en español. Isaac tenía 60 años cuando ellos nacieron. Jacob deriva de la palabra Ekeb, que es talón. ¿Ok? Este texto vamos a ocupar como base para ir hablando ciertas cosas. ¿Ok? Primero, debemos de entender de que la Torá se puede mirar desde varios enfoques, pero la rica savia es el secreto. La Torá tiene 4 maneras de verse. A nivel literal, cuando yo entiendo el texto literal, así tal cual es. A nivel alusivo, cuando ya comienzo a buscar significados, empieza la curiosidad, hoy esta palabra, esta frase, algo me alude a algo. Es un segundo nivel de interpretación o de comprender la Torá. Está un tercer nivel de comprender la Torá, que es cuando te conectas con un versículo y ya tienes otro en la mente y comienzas a hacer conexiones. Conectas con uno, conectas con lo que dijo un sabio, conectas con lo que dijo tal rabino y empiezas a hacer conexiones para llegar a conclusiones más profundas. Eso se llama nivel alegórico, o a veces también los rabinos lo usan como un método de contar historias. Por ejemplo, si alguien me dice, ¿sabes qué? No entiendo esta historia. Viene un rabino y te cuenta otra historia, que es llamado parábola, para que tú puedas entender este párrafo. Entonces, los rabinos son muy buenos para contar historias, o parábolas, o metáforas, para llegar a conclusiones de estos textos de la Torá a un nivel más profundo y sean más entendibles. Y está el cuarto nivel de comprender la Torá, que es ya cuando se saben los códigos espirituales. ¿Ok? Entonces tenemos los 4 niveles de comprender la Torá. Hay personas que van a la Biblia y lo toman todo literal. Y es cuando en lo literal a veces hay choques porque no se entienden los códigos. En lo literal tú puedes creer de que Dios se enoja. En lo literal tú puedes creer de que Dios castiga. En lo literal tú puedes creer de que Dios se aira. En lo literal tú puedes creer de que Dios es vengativo y es un Dios sangriento. En lo literal, ¿sí? Porque la Torá fue escrita en palabras humanas, pero la Torá no es humana. La Torá es un libro de códigos extraterrestres. La Torá es un libro de códigos divinos
que fue expresado en palabras humanas para que de alguna manera podamos entender, o por lo menos podamos tener la base entendible de un párrafo que llamamos la historia, y desde ahí nosotros podamos adquirir otros niveles de entendimiento partiendo de la base literal. Pero no debemos creer que la Torá es literal, porque la Torá tiene profundidad. Es como, creo que la semana pasada lo dije, es como si yo creyera que la ropa que tú andas trayendo eres tú. La Torá está vestida, solo estas historias son las vestimentas de asuntos muy profundos. Pero la Torá tiene vestimenta, la Torá tiene cuerpo, la Torá también tiene alma. Entonces, la vestimenta es el texto literal. ¿Ok? El cuerpo es cuando ya empezamos a darle forma a los escritos, las conexiones que le decía previamente. Y el alma es el secreto, es el misterio, las revelaciones espirituales de cada texto. Entonces, yo puedo pasarme toda la vida describiendo el cuerpo o describiendo la vestimenta, pero nunca voy a llegar a la esencia que es el alma. Entonces, los cabalistas, ellos cuando hablan de la Torá se van inmediatamente a donde ponen la base, que es, por supuesto, la historia, el escrito, porque el escrito nunca se elimina, pero debemos de saber de que cuando leemos la Torá es más que un libro de historia, es un libro de secretos, es un libro de revelaciones, es un libro vivo, es un libro vivo que nos lleva a la acción, a la aplicación, nos lleva a nuestra realidad, en todas las realidades que nosotros vivimos, realidad personal, profesional, familiar, eh, cualquiera que sea la realidad espiritual, mental, emocional, física. La Torá nos revela en realidad toda la realidad, todo lo que es la existencia, nosotros llegamos a conectar con todo eso. Bien, vamos a partir por lo literal para explicar un poquito de qué se trata esta historia y luego pasar a asuntos de lo que, por ejemplo, el Zohar o el libro del Esplendor que nos habla de los misterios de la Torá eh, dejó prescrito Rabbi Shimon Bar Yochai hace más de 2000 años. La Torá dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Primero aquí hay unos comentarios bien, ¿por qué la Torá dice estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham? Y después dice, Abraham fue padre de Isaac. ¿Cuál es la novedad de que dijera esto? Primero, debemos de entender de que en aquella época, Abraham no envejecía. Abraham no envejecía, Isaac era igual a su padre y Abraham no envejecía. De hecho, Abraham le tuvo que pedir a Dios que le hiciera marcar la diferencia entre su hijo porque eran iguales y Abraham no envejecía. Entonces, es ahí donde Dios responde a Abraham y le hace llegar la vejez. Y ahí marcó la diferencia. Y otros sabios dicen por qué aparece esta frase que Isaac era hijo de Abraham y Abraham fue el padre de Isaac, porque andaban unos comentarios, como siempre, la gente chismosa comentando por ahí, por aquí, por allá, diciendo que Isaac no era hijo de Abraham. Entonces la Torá lo recarga de que fue hijo, y aparte que hay un código acá, que cuando la Torá habla que un hijo es hijo de tal padre, está hablando de que es igual a su padre. Es decir, sigue la imagen de su padre, y no solamente la imagen, sino también la transmisión, la enseñanza, la instrucción de su padre. Eso a nivel literal. A la edad de 40 años, dice, Isaac se casó con Rebeca, Rivka en hebreo, hija de Betuel el arameo, de Padamaram, hermana de Labán el arameo. Labán sabemos que es un personaje que llama la atención en la Torá,
por la astucia que tuvo, también era un personaje que conocía los hechizos, la brujería, se manejaba también en el lado oscuro este personaje, y él tenía una hermana que era Rebeca, y Rebeca se casó con Isaac. Sabemos la historia la semana pasada, cómo Abraham manda a buscar a través de su servidor, a buscar a una esposa para su hijo Isaac, y manda a su siervo Eliezer. Y entre eso, Eliezer tiene toda una experiencia, llega luego va a dar con Rebeca, la conoce, de hecho tiene unas conversaciones con Dios por ahí, Dios le da ciertas señales, van a la casa de Rebeca, la pide como doncella, la pide como mujer para su señor Isaac, hace un trato por allá, lleva regalos, luego se devuelve con la mujer y llega donde está Abraham con Rebeca. Rebeca se enamora de Isaac, Isaac se enamora de Rebeca, y llega a un punto donde a los 40 años de este patriarca, él se casa con Rebeca. Sabemos de que el número 40 es un código que alude a la madurez. El número 40 siempre está presente en la Torá. eh, Nos habla de los 40 días de Noé, nos habla de los 40 días en el desierto, o sea, los 40 años en el desierto, nos habla de los 40 días que Moisés subió al monte Sinaí, los 40 días que Rabí Yeshua estuvo ayunando en el desierto. 40 es un número que alude a un estado maduro. Y un estado de madurez es aquella persona que es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo. Aquella persona que sabe distinguir entre la luz y las tinieblas. Una persona que sabe distinguir entre lo que agrada al creador y lo que no agrada al creador. Entre una persona que sabe discernir entre tus buenas decisiones y las malas decisiones. ¿Qué es lo que te conviene y lo que no te conviene? Una persona que es cuerda también en su acción con lo que habla. Por lo tanto, a la edad de 40 años, cuando Isaac alcanzó la madurez, se casó con Rebeca. Y es aquí principalmente donde la Torá ya nos da alusiones de que en qué estado tiene que estar el ser humano para poder casarse. Y cuando hablamos de madurez, hablamos también de sanación interior, hablamos de sanar las heridas del alma, hablamos eh, de liberarnos de los traumas y las esclavitudes o las malas experiencias del pasado que no nos dejan avanzar. Bien, luego dice en el verso 21, Isaac suplicó a Hashem frente a su esposa porque era estéril. Es decir, aquí nos encontramos con un caso de esterilidad. Isaac suplicó. Aquí nos habla de los rezos. Constantemente la Torá habla de rezos, habla de oraciones. Lo vimos en el caso de Abraham cuando va a orar por su sobrino Lot, cuando Lot fue a caer en Sodoma y Sodoma iba a ser juzgada, y Abraham se pone a interceder. Lot también se puso a orar, dice la Torá oral, y Hashem escuchó sus súplicas. Eh, lo vemos aquí también en el caso de Isaac. Dice que suplica a Dios frente a su esposa porque su esposa era estéril. Ya no podía tener hijos. Dice, Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rebeca, concibió. Y pareciera que lo que tú lees aquí en 2 segundos, en 3 o 5 segundos, pareciera que se dio así de la noche a la mañana. Pero no es así. No se dio, no se dio de la noche a la mañana. Permítame. ¿Por qué? Pregunta a los sabios judíos del Midrash. Pregunta a los sabios judíos del Midrash y dice, ¿por qué el Creador
No le concedió hijos a Rebeca porque era estéril. Y pregunta a los sabios, ¿por qué tantas parejas no tienen hijos? Como en el caso de Rebeca. ¿Por qué hay tantas parejas que no tienen hijos? Y la respuesta que da los sabios dice, Hashem, el creador, las ama, o sea, ama a las parejas entrañablemente y las purifica. ¿Para qué? Para que intensifiquen sus oraciones. Entonces, los hace esperar para tener hijos. Y mira, lo que acabamos de leer, que Isaac suplicó a Hashem, suplicó a Dios, no fue así de, voy a orar y voy a suplicar y listo. Mira los patriarcas, por ejemplo, para que Isaac naciera, para que Abraham y Sara, sus padres, esperaran por este hijo prometido, por Isaac, tuvieron que orar ellos constantemente por 75 años. ¿Cómo te verías orando 75 años para alcanzar una respuesta? Aquí tenemos el caso de Isaac cuando va a orar con Rebeca. Los dos se ponen a orar. ¿Cuánto tiempo ellos oraron? Dice la Torá, 20 años hasta que nació Isaac. Perdón, hasta que nació eh, Jacob y Esaú. Luego vemos más adelante las historias que van a seguir las próximas semanas. Raquel también era estéril. Raquel pasó a ser luego la esposa de Jacob. La Torá dice que oró durante 14 años hasta que tuvo un hijo varón. En la propia Tanaj, en la Biblia, esta mujer llamada Ana también fue estéril durante 19 años hasta que dio a luz al profeta Samuel. Mira, Abraham y Sara oraron 75 años. Rebeca con Isaac oraron 20 años. Raquel oró 14 años. Ana oró 19 años. Si te fijas que lo que tú lees aquí, esto es la Torah escrita. La Torah oral no arroja más antecedentes. Entonces, cuando tú lees, Isaac suplicó a Shem frente a su esposa porque era estéril, pasaron 20 años. Y al Creador le encanta recibir las plegarias de los justos. Y las plegarias tienen que ser al nivel del alma que van a bajar. Imagínate que el alma de Jacob fue un alma tremenda. A veces Dios no concede la respuesta inmediatamente porque tiene que haber un equilibrio entre lo que estás pidiendo y lo que va a bajar. Cuando baja el alma de Jacob, Jacob viene a rectificar y viene a recibir bendiciones que van a perdurar por todas las generaciones. Entonces, si a veces, y aquí estoy entrando ya, me salté de nivel literal, estoy ya a un segundo o tercer nivel de comprender la Torá, a veces Dios no responde tu petición inmediatamente porque lo que Él tiene preparado para ti es tan grande que a veces se espera un esfuerzo más de tu parte. A veces tú pides una cosa, pero Dios te dice, yo tengo algo mayor para ti. Tengo algo mejor de lo que me estás pidiendo, pero acércate un poco más. Contrae tu ego un poco más. Vive el proceso un poco más. Vive el cambio, vive la transformación interior, porque lo que yo tengo para ti es mucho más grande de lo que tú me estás pidiendo. Entonces, cuando Dios se tarda en responder,
es porque la bendición es gigantesca. Así que yo te puedo decir, si tú estás pidiendo algo a Dios, primero no te quejes, da gracias. Da gracias porque la respuesta todavía no llega. Y a lo mejor la propia gratitud tuya abrió los portones del cielo para que la respuesta bajara. Yo conozco testimonios de personas que han sido estériles físicamente, mujeres que han sido estériles, y con el puro hecho de darle gracias al Creador por esa condición y haberle dicho al Creador, tú eres perfecto y por justa razón yo nací así o esto me pasó en la vida, no sé si por rectificación de vidas pasadas, no sé si algo que tengo que corregir acá, pero gracias te doy porque todo lo que tú haces es perfecto. Entonces, cuando no entendemos la perfección de Dios en medio de la supuesta imperfección, entonces jamás seremos capaces de dar gracias. Pero una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos que saber es que todo lo que vivimos es justo. Y la vida se trata de desafíos. ¿Cuál es el lenguaje que hay detrás de tu boca? ¿Qué es lo que expresas con tus palabras? ¿Gratitud? ¿Contentamiento? ¿O quejas? No, mira, el día está feo. No, es que no estoy conforme con la pareja que tengo. No estoy conforme con el trabajo que tengo. No estoy conforme y te vives quejando una y otra. ¿Cómo quieres de que la respuesta baje? ¿Cómo quieres de que Dios responda a tus oraciones, tus súplicas? Si te vives quejando, tienes que saber de que este gran camino de la vida es un camino de evolución espiritual, es un camino de trabajo interno, de trabajo personal, de trabajo del interior. Pero eso no quiere decir de que Dios no quiera responderte. A veces el ego está ahí, el ego se resiste, el ego no quiere ceder, el ego quiere que las cosas se hagan a su manera, pero no, hay que soltar. Tú no puedes controlar la soberanía del creador, no puedes controlar la, la sabiduría infinita del creador, pero hay algo que sabemos y de los cuales estamos completamente seguros, es que el creador es bueno. Todo lo que se realiza es bondad. Que no tengas la percepción, que no tengas el estado de conciencia que te deje mirar la bondad detrás de esa aparente injusticia, detrás de esa aparente dificultad o dolor, eso es un asunto que ahora no entiendes, pero tal vez más adelante vas a entender porque tu estado de conciencia no te deja mirar lo bueno, no te deja mirar, no te deja mirar lo positivo de las cosas, no te deja saborear las pruebas, no te deja saborear los momentos difíciles. Entonces, Isaac fue un hombre que oraba. Dice, se paró frente a su esposa. Esto también nos puede llevar a la idea de cómo un hombre que está con su pareja siempre debe estar en comunicación con el mundo espiritual. Un hombre tiene que estar en conexión con Dios. Un hombre siempre tiene que estar en conexión con las bendiciones del cielo frente a su esposa. Y aparte que el creador, como dice el Talmud, cuenta las lágrimas de las mujeres. Dios se deleita. De hecho, las oraciones de una mujer es más pura que la de un hombre. Eh, pero es responsabilidad del hombre estar siempre parado delante del Creador, recibiendo las bendiciones de arriba. ¿Sí?
Entonces, dice la Torá, Isaac suplicó a Hashem. Un hombre tiene que ser una persona que esté constantemente, perseverantemente, orando o meditando. Y no solamente eso, velando también por las necesidades de su esposa. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril. Un hombre tiene que velar por la necesidad de su mujer, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual principalmente. Pero hoy en día esta generación está todo al revés. Parece que hoy en día la mujer es la que está velando por el hombre y el hombre es el niño, el hombre es el inmaduro, el hombre es eh, aquella persona que todavía está jugando Nintendo, todavía está con su Play, jugando videojuegos, el hombre todavía no madura. Esa es la generación que hoy en día tenemos. Hay factores tal vez más profundos, temas de crianza de los padres, mentalidades, excesos de sobreprotección, porque hay una generación donde los padres criaban a los hijos muy estrictamente, ¿sí? Entre eso, acompañaba con unos buenos palos, correas, tal vez golpes que en su forma de criar lo hacían. Bueno, vino la otra generación, no, yo no voy a ser como mi padre, no voy a ser como mi madre. Ahora me vuelvo sobreprotector y no dejo que mi hijo haga nada, o que mi hija haga nada. No, o sea, a mí me mandaban a hacer todo, hacer aseo, cocinar, hacer los quehaceres, hacer las compras, tener la casa temperada, trabajo del hogar. No, mi hijo no va a hacer nada. Entonces, hijito ahora no hace nada, no hace su habitación, no tiene disciplina. Y cuando crece, es el gran problema luego para su pareja. Viene la idea porque como el sistema te inculca, no, es que tiene que tener novia, es que tiene que tener mujer, tiene que tener. Bueno, el muchacho, por temas presión social, se pone a tener pareja y no tiene madurez. O viceversa, la mujer se pone a tener pareja porque le están inculcando, mira, se te van a pasar los años, no vas a tener hijos, se te va a pasar la edad, se te va a pasar los años. Ah, bueno, vamos a buscar una pareja. Ah, bueno, vamos a buscar eh, un hombre que supla todas mis necesidades. Entonces, no hay, lamentablemente, y esto lo he dicho en varias ocasiones, no hay formación de la familia. No hay educación y no hay formación, no hay educación sobre la familia. Es por eso que vemos las parejas como están, familias disfuncionales, familias desequilibradas, familias con problemas. Obviamente, todas las familias pasan procesos, pero el hecho de que el hombre tiene que reivindicarse, el hombre tiene que reivindicarse primeramente con su creador. El hombre duerme espiritualmente, su conciencia duerme. Y sé que hay muchos hombres que buscan al creador, porque esto no es de todos, pero es la minoría. La minoría son personas que han entendido esto. La minoría son hombres que, como decimos acá en Chile, se han puesto los pantalones. La minoría han sido hombres que están buscando la espiritualidad. Pero tú te metes a un grupo de enseñanzas, a un grupo de lo que sea, tú vas a ver cientos de mujeres y los hombres lo vas a contar con los dedos. Yo cuando a veces estudiaba temas de Kabbalah, estudié en alguna escuela, tomé cursos, siempre la mayoría eran mujeres. El hombre no está interesado en la búsqueda espiritual a nivel general. Son pocos, son pocos. De hecho, tú mismo ves acá en estos grupos que tenemos de los secretos del cielo, los hombres somos contaditos con los dedos. La mayoría son mujeres, porque la mujer ha despertado su conciencia. La mujer, la mujer se ha dado cuenta que eh, la vida a veces no es como, como le dijeron. Y a veces tienen que venir problemas, a veces tienen que venir presiones,
A veces tienen que venir desequilibrio para que se pueda entender todas estas cosas. Entonces, cuando un hombre toma liderazgo espiritual, no el machismo, sino el liderazgo espiritual, la dirección, la visión, la cosmovisión, cuando el hombre tiene claro lo que es la vida, realmente todo cambia. La mujer se siente segura, la mujer se siente protegida. Pero es cuando el hombre, y, y es lo único que puede darle sentido cuando el hombre conoce a su creador y tiene una relación con él. Porque relacionarse con el creador es adquirir, primero, energía, fuerza espiritual, es adquirir conocimiento, es adquirir sabiduría, es adquirir inteligencia, es entender los procesos. Un hombre fuerte recibe visión de parte del cielo, revelación, recibe inspiración, sabe para dónde tiene que dirigir la familia. Pero un hombre que está desconectado de la luz, un hombre que está desconectado del creador no va a poder tener visión y va a llevar a la familia al hoyo, va a llevar a la familia al precipicio, va a llevar a la familia a un lugar sin destino, porque no sabe dónde está parado. Y por otra parte, vemos mujeres llenas de carencia, mujeres que soportan los dolores, mujeres que no se aman a sí mismas, mujeres que viven con miedos, mujeres que no son libres, mujeres que no han sanado sus heridas internas. Entonces, algo debemos de hacer, algo debemos de hacer. Entonces, cuando Isaac se acerca al Creador frente a su esposa, porque era estéril, Hashem accedió a sus ruegos. Imagínate que la esterilidad puede verse a nivel físico, pero también puede verse a nivel de cualidades. Es necesario de que el hombre le permita a su mujer poder desarrollarse. Porque también vemos hogares donde la mujer parece la sierva de la casa, la esclava, pero la mujer no desarrolla su potencial, aunque su potencial lo puede desarrollar dentro del hogar y lo hace con los hijos. Pero la mujer tiene muchas cosas que aportar a este mundo. La mujer tiene muchas cosas que aportar a la familia, aparte de la sabiduría que Dios le da para poder enseñar y educar a sus hijos, pero la mujer también tiene muchos aportes. Entonces, a veces la mujer está en un estado de esterilidad eh, emocional, a veces en un estado de esterilidad espiritual, un estado de esterilidad profesional, un estado de esterilidad en muchas dimensiones. Y al hombre pareciera que le gusta que su mujer sea estéril, que no se desarrolle, que no estudie, que no ejerza algo, que no saque afuera la luz que la mujer porta. Sabemos de que hay deberes, por supuesto. Según la Torá, el hombre tiene sus deberes y las mujeres también tienen sus deberes. Pero aparte hay cosas del alma que se tienen que revelar y a veces eso está estancado. Y de hecho sabemos por la Torá de que la bendición en el hogar depende del el estado en el cual la mujer se encuentre. Y ese estado en el cual la mujer se encuentra depende del varón. Cuando hay buena economía en el hogar, cuando la mujer está bien, cuando la mujer está tranquila, cuando la mujer está segura, cuando la mujer es feliz, cuando la mujer eh, está en un estado de shalom, de paz interior, el Creador envía bendiciones a la familia. Hashem accedió al ruego de Isaac, de modo que su esposa Rebeca concibió. A veces los hombres somos, a veces Dios nos da esa visión
de saber cuál es la gracia que tiene la mujer. A veces sabemos la gracia, a veces ni la mujer se cree lo que tiene. A veces la mujer ni se cree lo que es. Pero si hay algo que nosotros los hombres, o mira, los que estamos conectados con la luz, nos damos cuenta, o no sé si la intuición, no, la intuición de hombre lo puede lograr captar, es la pureza de una mujer y cuando hay una gracia ahí oculta, cuando hay una gracia oculta. Entonces, esa gracia oculta es la que se tiene que dar a luz. A veces la mujer se la cree, pero hazle creer lo que tiene. Entonces, Rebeca concibió, los hijos pugnaban dentro de ella. Vamos a continuar ahora con la historia. Vamos a bajar a nivel de la historia otra vez. Los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem, dice. Bueno, la Torah oral dice, tanto Isaac como Rebeca oraron y ofrecieron un sacrificio a Dios. Isaac oró y le decía al Creador, permite que los hijos que tú me darás nazcan de esta mujer justa. Isaac vio, vio esa virtuosa en su mujer. De hecho, los sabios hablan de la mujer virtuosa, hablan de la mujer insensata, la mujer extraña, pero hay mujeres que son justas. En realidad, bueno, no es que el ser humano sea malo, ni hay personas buenas o malas. A veces por circunstancias de la vida la mujer es de una manera, o a veces las circunstancias de la vida el hombre es de una manera. Pero hay mujeres que son justas y uno las percibe, el hombre las percibe. Isaac vio esa virtuosa en su mujer. Permite que los hijos que tú me darás, le decía al Creador, nazcan de esta mujer justa. No quiero con otra, quiero que nazcan de esta mujer justa. Y Rebeca también honoró al Creador y le dijo, permite, permite, Creador, Hashem, que los hijos que tú me darás sean de este justo. Por eso el apóstol Santiago, Jacob Hasadik, el apóstol Santiago en el capítulo 5, verso 16, en su carta dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, luego dice que Rebeca fue a inquirir a Hashem. La Torah oral dice que Rebeca decidió visitar la casa de estudios de Torah que había en esa generación. La casa de estudios de Torah que había en esa generación era dirigida por Sem, en hebreo Shem, Sem, el hijo de Noé. Y Eber, que también era otro justo, que también tenía su casa de estudios, su academia de Torah. Entonces Rebeca fue a la academia de Torah, fue a la casa de estudios de Torah donde estaba Sem, el hijo de Noé, para preguntar al Creador acerca de cómo terminaría este embarazo y para pedirles que rueguen a Hashem misericordia por ella. Entonces Sem, como era sacerdote en esa época, era sacerdote profeta, era Melquisedec, Sem recibió una profecía del Creador referente a Rebeca. O sea, Sem, como tenía contacto directo con el Creador, recibe profecía y se lo entrega a Rebeca y le transmite el mensaje divino
diciéndole, Hashem dice que está gestando mellizos. Y me ha dicho que te revele los secretos de los futuros acontecimientos y que tú no has de informar a ninguna persona. Será la madre de dos grandes naciones. Al finalizar el embarazo, Rebeca dio a luz mellizos. Y esto es lo que vemos aquí en la Torah. Rebeca dice la Torah escrita, los hijos pugnaban dentro de ella y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Hashem le contestó dos pueblos a través de Sem, le responde, dos pueblos hay en tu vientre y dos reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, resulta que había mellizo en su vientre. Entonces salió el primero colorado y todo velludo, como manta de pelo, y lo llamaron Esab, peludo, o Esaú, y después salió su hermano que tenía la mano aferrada al talón de Esab, y lo cual llamaron su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años. Mira, de los 40 que se casó con Rebeca, ahora a los 60 pasaron 20 años cuando tuvieron hijos. Bien, ¿algunos secretos antes de irnos? Saber de que el Creador desea que los justos acuden a Él pidiendo ayuda, cuando estos están en situación de angustia. Decir, ¿a dónde quieres ir? ¿Cuál es tu primera decisión? ¿Cuál es tu primer enfoque, tu primer pensamiento? Cuando estás pasando una situación de angustia, ¿a quién acudes primero? El Creador desea que se acerquen a Él. La luz infinita, la luz de la inspiración, la luz de las respuestas. Jacob eligió el camino de la fe. Sabemos de que cuando Rebeca da a luz dos hijos, dice la Torá que Jacob, dice, habitaba en tiendas y Esaú era un hombre de casa. Es decir, Jacob era un hombre que buscaba la espiritualidad y Esaú era un hombre materialista, un hombre que buscaba la materia. Tenemos aquí dos polos. Un hombre que busca lo espiritual y otro que busca lo físico, lo material. Pero Jacob eligió el camino de la fe, el camino de la conexión con Dios. Y Esaú eligió el camino de la idolatría. ¿Sí? De hecho, sabemos el carácter que este hombre tenía, un hombre violento, un hombre asesino, eh, pese que Isaac amaba a este hijo, Isaac lo amaba a Esaú, pero sabemos también de que Esaú era una persona violenta. Es por eso que la Torá lo describe que nació con el color rojo, y el rojo representa el rigor, el rojo representa la ira, representa eh, la cólera, está en conexión con el planeta Marte, que es llamado el planeta rojo. El planeta Marte es el planeta del rigor. Y sabemos de que en este planeta reside un ángel que es Samael, y este ángel es conocido como el Satán. Y de hecho, este ángel es el ángel de Saúl, con el cual Jacob luego va a pelear, la famosa historia que Jacob pelea con el ángel para que le dé la bendición. Ese ángel es este ángel que es llamado el Satán. Con ese peleó. Dice la Torá en Deuteronomio 32:9, Dios eligió a su pueblo para ser exclusivamente a él. O sea, esto es como parafraseando lo que dice el texto de Deuteronomio. Pero Dios eligió a su pueblo para ser exclusivamente a él y eligió a Jacob para darle su herencia, ¿sí? La herencia espiritual. El estudio de los secretos de la Torá tiene que tener como única motivación el honor y la gloria al Creador, porque aquí comienza la herencia de Jacob, los secretos de la Torá. Es la herencia que tú y yo estamos disfrutando hoy en día.
Jacob o Jacob fue predestinado a alejar del mundo las maldiciones que la serpiente había difundido. O sea, es tan fuerte la bendición que va a recibir Jacob, porque sabemos que llega un momento donde Isaac se pone viejo y tiene que bendecir a su hijo. Isaac iba a bendecir a Esaú, pero hubo ahí algo donde Rebeca, su esposa, toma a Jacob, lo disfraza, lo hace aparentar ser el hijo, el primogénito, en este caso Esaú, pero una medida de engaño. Y Isaac, cuando bendice, como era ciego, dice la Torah, bendice pensando que era Esaú, y la bendición le recae a Jacob. Pero estas bendiciones fueron dadas de esta manera, eh, porque Jacob era la vasija adecuada para la transmisión de toda esta herencia. Y asimismo, como la serpiente actuó en el jardín de Edén con Eva, de la misma manera Rebeca hizo actuar a Jacob de la misma manera, pagándole medida por medida lo que la serpiente había hecho en el jardín de Edén. Entonces Jacob pasó a ser la vasija de recepción de todas estas bendiciones para alejar de este mundo, hablando del mundo del planeta, las maldiciones que la serpiente había difundido. Y eso fue gracias a la bendición que su padre Isaac le dio. La Kabbalah dice que el ángel que fue mediador para que Jacob reciba la bendición fue el ángel Metatrón. El ángel Metatrón es el encargado por Dios de llevar el gobierno de la tierra. Metatrón es aquel que está cerca del trono. Metatrón. Y todas esas bendiciones que Metatrón iba a entregar a Jacob se conservaron para los días del Mesías. Se conservaron para la época mesiánica. Se conservaron para los días del despertar de la conciencia en el mundo. La pregunta es, ¿cuándo es esos días? La generación que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Como nunca antes en el planeta, todas estas bendiciones de los secretos de la Torá están siendo dispersas sobre toda la tierra. Por eso tú y yo estamos despertando. Por eso tú y yo o hemos despertado. Tú y yo hemos recibido y estamos recibiendo y seguimos recibiendo esta herencia que le cayó a Jacob y que Jacob dijo, yo lo quiero para los días del Mashiach, para los días de la era mesiánica. Esos días es esta generación. Jacob no quiso beneficiarse directamente de la bendición de su padre, porque entendió que el Mashiach la necesitará. Mashiach es una palabra hebrea que se traduce al español como Mesías, o es del griego la gente lo ha traducido como Cristo, los días de Cristo, los días del Mesías. Las bendiciones dadas por Isaac y Jacob siguen vigentes hoy en día. ¿Por qué? Porque esas bendiciones nos hará gozar de los bienes de arriba, las bendiciones celestiales. Por eso Saulo de Tarso dice, bendito sea el Dios y Padre de Yeshua, dice el Mashiach dice que, bendito el Dios y Padre, que nos ha hecho, dice, heredar las bendiciones celestiales o en lugares celestiales. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 3, si no me equivoco. Las bendiciones dadas por Isaac a Esaú también siguen vigentes hoy en día, en el sentido de que se gozará de los bienes de abajo. Si el con Jacob recibimos las bendiciones del cielo y con Esab las bendiciones de la tierra. A la llegada del Mashiach, es decir, a esta generación en la cual estamos viviendo, esta generación profética, esas bendiciones se activarán para el pueblo de Israel.
el cual gozará de todos los bienes de arriba y los bienes de abajo. Y cabe recalcar el término Israel, ya porque cuando hablamos de Israel, la gente inmediatamente mira hacia el oriente y hace enfoque a los judíos. El pueblo de Israel o el pueblo que Dios ama es un alma que ha despertado para ir en búsqueda de su creador y conectar con él y seguir las instrucciones, seguir las leyes del cielo en este mundo. Entonces, cuando el alma busca a su creador y está en sincronía con las leyes del cielo, con las leyes espirituales, con las leyes universales, lo que pasa, esas bendiciones se activan. Pero eso dice, a la llegada del Mashiach, o sea, a la llegada de esta era que estamos viviendo, estas bendiciones se van a activar para el pueblo de Israel, para aquellos que han despertado su conciencia. ¿Ok? Aquellos que han despertado su conciencia no para hacerle daño al prójimo, sino para buscar a su creador y seguir sus leyes, las leyes universales, y el cual gozará de todos los bienes de arriba y de abajo. Es decir, que hay un secreto. Cuando tú conoces los secretos de la Torah, que es la bendición de Jacob, cuando tú conoces los secretos de la Torah, los misterios de la Torah, cómo funciona el universo, cómo funcionan las leyes universales, cómo funcionan las leyes espirituales, al momento de tomar conocimiento de eso y ponerlo en la acción, se activan las bendiciones también materiales. Es un tema de conciencia, porque la conciencia es la que tiene que estar en armonía con el mundo de arriba y con el mundo de abajo. La conciencia es la que tiene que estar en armonía con las leyes universales. ¿Y esas leyes dónde están? Están descritas en la Torah. En la bendición de Isaac y Jacob aparece el dicho siguiente: todo el que te maldiga será maldecido él mismo, y todo el que te bendiga será bendecido él mismo. Por eso que una persona que ha despertado su conciencia, una persona que ama al Creador, una persona que sigue las leyes espirituales, las leyes del reino, del cielo, esa persona se vuelve intocable. ¿Por qué? Porque esa persona siempre está tomando precedencia el alma. Pero las personas que maldicen están, están desde el ego maldiciendo. Y ahí hay un choque. O sea, el ego no puede juzgar el alma. El ego no puede maldecir el alma de una persona. Y dice la Kabbalah que el Satán aprobó también esa bendición. Quizás dio a Jacob. Dice el Zohar que los ángeles dominan a los hombres, pero si los hombres se comportan como Jacob, o sea, habitan tiendas, buscan la Torá, lo que le dije en un principio, que lo que tenemos que hacer los hombres, entonces los ángeles, dice el Zohar, se ven obligados a servir a los hombres. Y el Mashiach nos enseñará a comportarnos como Jacob, que se hizo llamar Israel cuando venció al ángel. Ya, a Jacob se le cambió el nombre. Jacob, cuando tuvo acceso al mundo espiritual y venció al ángel, esa es la postura de Israel. ¿Ok? Tú puedes ser Israel, tú puedes tener esta conciencia Israel, tu alma es Israel cuando accede a la dimensión espiritual y es capaz de vencer a los ángeles, es capaz de dominar el mundo cósmico, es capaz de estar por encima de los astros, por encima del zodiaco, por encima de las influencias astrales. Esa persona es llamada Israel. Entonces, Jacob, no siendo judío, se le cambió el nombre, le llamaron Israel. Entonces, ¿cuándo se le llama Israel? Cuando vence al ángel. Entonces, en estos días, el día donde el conocimiento de los secretos de la Torá están llegando a todos los pueblos de la tierra,
O sea, este conocimiento nos enseñará cómo hacer que los ángeles nos sirvan. De hecho, el Zohar, el libro del esplendor de los secretos de la Torá, que escribió Rabbi Shimon Bar Yochai a finales del primer siglo, y que hoy en día tú puedes contemplar en las bibliotecas, el Zohar, el libro del esplendor, el libro de los secretos de la Torá, el Zohar es llamado Mashiach, Mashiach ben David. El Zohar es un conocimiento de los secretos que estamos leyendo del texto literal de la Torá. El Zohar, de hecho, es llamado el libro del esplendor. Zohar se traduce esplendor y es llamado Mashiach. Por lo tanto, el conocimiento detrás del Zohar, el conocimiento que nos aporta esta gran sabiduría espiritual, nos lleva al tener conciencia de cómo hacer que los ángeles nos sirvan. Cada vez que un hombre se une a Dios, se le llama Israel. De hecho, las palabras Israel en hebreo, al permutar sus letras, cambiar el orden, tú puedes transformar la palabra Yashar El, que significa directo a Dios. Por consiguiente, los ángeles se ven forzados a servirle, como fue en el caso para Jacob. Jacob aprendió a dominar los astros. ¿Por qué llamamos los astros? Porque los ángeles son inteligencia que residen en los astros, los planetas y estrellas que rigen nuestro sistema solar. Por lo tanto, Jacob aprendió a dominar el sistema astral. Ese es Israel. Y a nosotros nos ha llegado este conocimiento de cómo dominar las fuerzas astrales. Entonces, nuestra alma es Israel. Israel no tiene que ver con etnia. Como dice el maestro Albert Gosland, tú puedes ser Israel y ser judío. Como puedes no ser judío, pero ser Israel. O puedes ser judío y no ser Israel. O puedes ser gentil y no ser Israel. ¿Qué es Israel? Israel es un alma que ha despertado, ¿sí?, para conectar directo con Dios y recibir todos estos secretos para dominar a los ángeles. Cuando Dios aprueba la vía que escoge el hombre en sus leyes, es decir, cuando Dios ve que tú estás siguiendo sus leyes espirituales, Dios reduce a tus enemigos y los vence en premio su conducta. En realidad no es que Dios salga a atacar en un caballo, a atacar a tus enemigos. Dios, tú mismo los vences. Cuando dice Dios es porque Dios puso dentro de este sistema universal leyes a tu favor cuando tú accedes a ellas. Eso es lo que quiere decir. Que Dios no se venga de nadie. Dios no castiga a nadie. Pero cuando el hombre accede a las leyes del reino, a las leyes espirituales o las leyes universales, pues tú activas en el mundo de arriba protección. Isaac bendijo a Esaú diciéndole, vivirás de la espada y servirás a tu hermano Jacob. Dios hizo una promesa. La posteridad de Jacob, Dios dijo, ya nunca temerá nada en toda eternidad. Todo estudiarán el Zohar. Es decir, todo estudiará los secretos de la Torá y la serpiente ya no dominará sobre los hijos de Jacob o sobre los hijos de Israel. ¿Cuándo dominaremos el poder del mal en el mundo? ¿Cuándo dominaremos el poder del ego en el mundo? ¿Cuándo dominaremos el veneno de la serpiente? ¿Cuándo lo vamos a eliminar? Cuando estudiemos los secretos de la Torá. Porque los secretos de la Torá son una luz que vienen a despertar nuestra conciencia para poder saber cómo funciona este universo y sus leyes. Ese estado se llama, esto que estamos viendo, el advenimiento del árbol de la vida. Es decir, que las almas a nivel mundial, todo lo que hemos llegado por bondad divina al conocimiento de los secretos de la Torá
o el conocimiento de la sabiduría del universo, el conocimiento de la sabiduría infinita, eso se llama advenimiento del árbol de la vida. Estamos comiendo del árbol de la vida. El poder de Jacob y de su posteridad consiste en estudiar la Kabbalah. La Kabbalah es el alma de la Torah, los secretos de la Torah. Y por otro lado, también no solamente estudiar la Kabbalah, estudiar los secretos de la Torah, estudiar el mundo espiritual, estudiar la realidad, porque la Kabbalah es la sabiduría que viene por herencia ancestral de cómo funciona el universo, de cómo funciona la realidad. Pero no solamente saber cómo funciona la realidad, sino ejercer acción sobre la realidad. Y eso es lo que la Torah le llama misvot o las leyes de la Torah. Es decir, las leyes de causa y efecto que rigen este universo. Por lo tanto, accedemos a estos planos, accedemos al conocimiento de la Torah, al conocimiento de la realidad, al conocimiento del funcionamiento del universo y de toda la existencia de arriba y abajo, y ejercemos acciones, tomamos decisiones de acuerdo a esa conciencia, pues realmente vamos a recibir y vamos a ser dignos de recibir las bendiciones del cielo y de la tierra. Entonces, el reino de Dios de misericordia permanecerá por siempre y para siempre. Amén. Esta ha sido la porción de la Torah de esta semana que tengo para compartirles. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar de acuerdo a la clase, pueden hacerlo. Adán, adelante. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Jacob, shalom para todos. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad de disfrutar de esta sabiduría, este conocimiento, Jacob, la disposición que siempre tienen para entregarnos esto que de verdad es para mí, como decía el otro día, son perlas. De verdad, yo les saco el máximo de provecho a estas joyas porque son invaluables. Eh, la porción de esta semana, Jacob, para mí está potente, poderosa, como todas las semanas en realidad, y como bien decías tú al principio, y en este sentido, en el fondo, quiero compartir, porque no yo creo que nosotros tenemos que aprender a no pensar que una persona, en mi caso, por ejemplo, o cualquier otra, puede ser nuestro ejemplo, no, sino que la idea es que compartamos las experiencias para que eh, otros también puedan aprender a visualizar lo que nosotros en alguna medida vemos y quizás otro no lo está logrando ver. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, yo rescato lo que tú decías en el principio, que todo en esta porción es importante, pero que nos cuesta entender, y me refiero al tema de la energía que tenemos disponible cuando nosotros ponemos los ojos en lo inmaterial, es decir, seguimos el camino de Jacob y no de Esaf. ¿Ya? Porque nosotros nos estamos tan acostumbrados y la vorágine, la rapidez con la que pasa el día a día, no nos permite poner la vista en los detalles y en lo que no se ve. ¿Ya? Estamos tan imbuidos de la fisicalidad, de nuestras responsabilidades en el plano físico, que perdemos el foco y no logramos identificar las herramientas que el creador ha puesto a nuestro alcance, a las personas que ha puesto a nuestro alcance. Yo, por ejemplo, tú sabes que nos conocemos hartos años ya, y hace hartos años también yo tomé la decisión de empezar a estudiar Torah, de empezar a profundizar año tras año un poquito más. Gracias le doy a Dios porque siempre he dicho también que soy agradecido de las personas que Dios ha puesto en mi camino, entre ellas tú, Miguel y todos los que van participando por aquí, porque de todos tenemos que aprender a rescatar
lo que tienen que aportarnos, porque por algo Dios nos cruza en el camino, por algo Dios pone estas personas en nuestras vidas, este conocimiento a nuestro alcance, es porque está diciendo a gritos el Señor, nuestro Dios, despierten, ¿ya? Nos está tratando de sacudir. Y yo veo desde mi perspectiva, desde mi evolución personal, como esto que yo al principio lo veía un poco, no sé si incomprensible, lo voy a decir de esta palabra, incomprensible, porque desde la mente humana uno de repente está tan limitado y acostumbrado a lo literal que pierde de vista lo jugoso, lo sustancioso. ¿Se Sí, fija? Y cuando ya empecé a profundizar y empecé a conectar con esta realidad, entonces efectivamente me empecé a dar cuenta que semana tras semana, si prestaba atención, si ponía mi conciencia en estado de alerta, empezaba a ver que desde el principio Dios estaba trabajando en la primera porción con mi intelecto, que cuando la semana que vimos la vida de Sara, donde podíamos apreciar la belleza de alcanzar la corrección absoluta y cómo eso nos permite la conexión permanente con el Creador, tenemos justo en esa semana oportunidades de avanzar en esa dirección, es decir, en la corrección. Me ha pasado a mí dentro de la familia, en mi entorno, en la porción de la semana pasada, donde veía también dentro de mi círculo íntimo cómo se producía un matrimonio. Entonces, esas cosas no son casualidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que despertar, de que lo que sucede en nuestro entorno íntimo, próximo y el más alejado, el mundo entero, no es producto de la casualidad. Nosotros estamos desconectados, no logramos ver los detalles, no logramos despertar nuestra conciencia y utilizar la vista espiritual que nos permita ver lo inmaterial. ¿Ya? Entonces, para mí es súper importante transmitir ese tipo de experiencias porque si prestamos un poquito más de atención, perdón, y si de verdad degustamos la belleza de esto que tú estás compartiendo semana tras semana y ponemos el esfuerzo físico que está haciendo Isaac esta semana, pero que lo conectamos y lo ligamos con lo espiritual y ese equilibrio que el hombre alcanza esta semana en sus deseos, ¿verdad? Y lo conectamos con la plegaria y con el estudio, vamos a aprender a recibir desde arriba esa bendición que va a cortar esta esterilidad espiritual que todos en algún momento de la vida tenemos. Así que eso para mí, Jacob, es la tremenda y potente lección que nos estás entregando hoy día. Que Dios te bendiga, tú sabes que te quiero mucho y siempre atento a toda la belleza que nos estás compartiendo. Un abrazo para ti fuerte y un abrazo también para Miguel, que sé que está por ahí, que Dios le bendiga, que también le estimo mucho. Bendiciones. amén. Gracias, hermoso comentario. Gracias por el aporte, por esa chispa, esa porción igual que tu alma ha tomado. Muchas gracias también por compartirla. Eh, la comparto completamente. Es maravilloso. Nora dice acá en el chat, a ver, dice Norita, como siempre dando a luz a estos textos, este año siento más comprensión de la Parashat, hermosas. Dice, y comprendo que cuando me mantengo en el estudio, la meditación, cumpliendo con los preceptos, me siento bien, protegida. En cambio, cuando dejo que las preocupaciones me apartan, comienzo con el desgano, me deprimo. En una palabra, cuando estoy conectado con Hashem, todo marcha bien. Me alejo, comienzo a tener problemas. Bien, Norita, qué bueno que hayas comentado también lo que tú percibes, tu experiencia, de acuerdo a tu relación personal con el Creador. Gracias por compartirla, Norita. Muy bien. ¿Alguien más? Antes de irnos, Sí, maestro, yo. Esther. Muchas gracias.
estoy verdaderamente muy agradecida primeramente al Eterno y al instrumento que ha usado para mi vida. He visto la respuesta de cosas que estaban casi perdidas. Estoy escuchando la paracha, entendí tanto, entendí que es verdad, Él pelea por nosotros. Esa es la realidad. Y otra, cuando nos abandonamos en lo que queremos materialmente, Él se carga en dándolo en su tiempo y en su momento, sin estar obsesionado por ello. Esa es mi testimonio y doy gracias, de verdad, que es lindo cuando uno se abandona y lo mira a Él y recibe de Él y lo demás pasa por nada, pero igual Él no lo da porque es nuestro anhelo y él quiere el bienestar, sin importar qué es, pero Él no lo da. Y lo perdido también no lo devuelve. Viví tan preciosamente su mano en este tiempo que solo tengo gratitud. Muchas gracias. Gracias, Esther. Gracias también por compartir tu experiencia y tu fe. Compartir tu fe, tu vida con Dios. Me alegro que el Creador te haya bendecido, te esté bendiciendo en todos los sentidos y sigue así con esa fe que tienes, ese apego, esa confianza en la providencia divina. Y todos estos secretos traigan también luz y traigan herencia también a tu vida presente y la por venir. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Que el Creador les guarde. Les deseo un Shabbat de mucha luz, de mucha bendición. Sigan disfrutando de todo esto. Y nos veremos en la próxima sesión con los comentarios de Rubén Achman, seguido por Miguel Villalobos. Así que nos vemos. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Esta ha sido la Parashat Toldot, descendientes, generaciones y las bendiciones del cielo. Hasta pronto. Chao, Shalom. Nos vemos. Shabbat Shalom. Amén.